Bienvenidos a nuestro webinar de hoy sobre cómo obtener una residencia americana o una visa americana por medio de inversiones inmobiliarias en la Florida. En el día de hoy me acompaña Aníbal, él es asesor en servicios migratorios y nos va a estar acompañando durante el webinar, aclarando todas las dudas sobre este tema tan importante y que siempre está en la mira de nuestros clientes e inversionistas extranjeros. Bienvenido, Aníbal. Gracias por acompañarnos. Gracias, Carlos. Buenas tardes. A medida de que vamos avanzando, Aníbal nos va aclarando las dudas que normalmente, Aníbal, se generan al momento que estamos hablando con el cliente que se interesa en este tema. Entonces, la primera pregunta que normalmente se genera es, en general, en una panorámica, Aníbal, ¿qué es el programa EB5? ¿De qué se trata? Mira, el programa EB5 es un programa que se da inicio hace ya muchos años, en los años 90, lo inició el gobierno de los Estados Unidos, porque requiere o requerían de inversionistas en este país. Entonces era un programa que te decía, invierte una cierta cantidad de dólares en un proyecto de inversión que va a generar puestos de empleo y te ganas la residencia, ¿no? En este momento, por ejemplo, la inversión inicial si es una zona de baja densidad de empleo, es de $800.000, y si es una zona de alta densidad de empleo, es de 1.050.000. Perfecto. Este programa se creó con la intención de atraer la inversión a los Estados Unidos y atraer capital e inversión por medio, en este caso, de inversiones inmobiliarias. Se puede hacer en cualquier tipo de inversión, pero hoy vamos a hablar de cómo hacerlo por medio de una inversión inmobiliaria. Entonces, la próxima pregunta es, ¿cuáles son las ventajas de obtener una visa EB5? O sea, cuando una persona invierte este cierto capital, ¿qué ventajas tiene para él y para su familia? Ok, la ventaja de tener una visa EB5, en principio, la visa EB5 es un camino directo a la residencia, ¿ya? Es un camino directo. Si tienes los medios financieros, es el camino más rápido para la residencia, porque se habla de invertir en proyectos que ya están previamente aprobados o que son por aprobar por inmigración. Este proyecto, al ser un proyecto aprobado, uno somete las aplicaciones para la residencia y le dan al cliente una residencia temporal por 2 años. Y luego puede hacer la remoción de condición y aplica a una residencia permanente. Este beneficio no solamente lo beneficia, valga la redundancia, al aplicante, sino también a todo su núcleo familiar, esposa, esposo, hijos menores de 21 años solteros. Perfecto. El caso de la siguiente pregunta que normalmente me hacen es, ¿quién puede aplicar bajo una sola petición? Lo que estabas mencionando, lo que me decías que normalmente es la persona y su núcleo familiar en primer grado de consanguinidad, que sería esposa e hijos. Así es, esposa, esposo, e hijos menores de 21 años solteros, Bajo una sola petición. O sea, no hay bajo que una hacer sola una petición. petición por cada uno, sino que es el núcleo familiar en una petición. Así es. ¿Cuál es el monto mínimo de inversión? Lo mínimo que se puede invertir para obtener este tipo de visa. ¿Cuánto es, Aníbal? Ok, la inversión, como dije al inicio, la inversión depende, ¿no? Si es que se realiza en una zona de baja densidad de empleo o en una zona de alta densidad de empleo. Cuando la inversión, el proyecto se encuentra en una zona de baja densidad de empleo, la inversión es de $800.000. Cuando el proyecto se encuentra en una zona de alta densidad de empleo, la inversión es de 1.050.000. Estas zonas generalmente se pueden encontrar en unos mapas interactivos que hay, que uno puede encontrar en Internet, ¿no? Y hay ciertos proveedores también de información que nos pueden dar esta información para saber dónde están ubicados los proyectos, ¿no? Y saber cuánto es lo que podemos invertir en ese proyecto. Claro, tú como especialista tienes acceso a esa información y al mismo tiempo yo también como agente inmobiliaria, en el caso de que un cliente esté interesado en hacer esto por medio de una inversión inmobiliaria,
tengo proyectos que están aprobados bajo este modelo y que ya están en funcionamiento, que ya se encuentran y que ya tienen personas que están haciendo este mismo proyecto para obtener su visa americana por medio de una inversión inmobiliaria. Entonces hay opciones y hay ya personas que lo están haciendo por medio de este tipo de proyectos que puedo acceder yo como agente inmobiliaria y tú que siempre me acompañas en este proceso, lo podemos hacer perfectamente. Sí, claro. Siempre, sobre todo por mi cuenta que manejo clientes de Latinoamérica, siempre visualizamos cualquier tipo de proceso con los Estados Unidos como algo complicado y a veces hasta imposible. Entonces, el proceso de solicitud, ¿cómo sería? Obviamente siempre en compañía de una persona profesional que te haga un buen acompañamiento. ¿Cómo sería ese proceso de solicitud? Ok. Lo primero que se tiene que encontrar es el proyecto, ¿no? El proyecto tiene que ser un proyecto aprobado por inmigración, o de lo contrario, hay que enviar ese proyecto a que sea aprobado por inmigración. Si el proyecto se encuentra aprobado ya por inmigración, el trámite es más rápido, porque de ahí nomás hay que presentar la solicitud de inversionista, de inmigrante inversionista a USCIS, ¿no? Y eso demora lo que tenga el processing time en ese momento. El processing time, el tiempo de procesamiento de USCIS varía constantemente. Entonces, al momento de la aplicación habría que ver cuánto es lo que está demorando el processing time para ver qué es cuánto va a demorar que le den la residencia temporal. Normalmente basado en tu experiencia, ¿cuánto es ese tiempo? Un año. Depende, porque la pandemia cambió todo, ¿no? Pero Ok, más o menos un año ha estado demorado, antes ha estado demorado 6 meses, 4 meses, son procesos rápidos. Esos procesos de inversión son rápidos. Lo que es un poco lento es cuando, por ejemplo, encuentras un proyecto que no está aprobado por inmigración y inmigración tiene que aprobarlo. Entonces tú exacto. presentas la solicitud de aprobación del proyecto y esto demora alrededor de un año y pico puede ser. A Claro, se veces alarga más el proceso discúlpame, se sí, alarga más el proceso porque ya en migración le toca estudiar el proyecto para saber si aplica. En exacto. caso de que nosotros ya manejamos este tipo de proyectos, ya es un paso adelante porque ya Sí, ellos están dentro del sistema de inmigración y ya se sabe que es un proyecto aprobado por ellos mismos. claro. Lo que hacen, por ejemplo, algunos developers ahora, ¿no? Es que generan sus proyectos de desarrollo y dicen, ok, vamos a invertir en un proyecto, pues, 10 millones, 20 millones de dólares, ¿no? Entonces, tenemos inversión fija, tal cantidad de dólares, inversión indirecta, tal cantidad de dólares, y tenemos también, para poder capitalizarnos, inversiones EB5. Entonces mandan el proyecto a inmigración, inmigración les aprueba el proyecto y ya tienen. Incluso tienen, por ejemplo, pueden meter 5 personas EB5 en un proyecto. Estoy lanzando un número por lanzar, ¿no? Claro, Entonces, si tienen esa cantidad, entonces 5 personas pueden aplicar en ese proyecto y se tienen que reunir las condiciones, ¿no? La inversión, el monto de la inversión y cada inversión tiene que generar 10 puestos de empleo. muy Cada importante. inversionista, ¿no? Por ejemplo, si un proyecto tiene 5 puestos, 5 posiciones para inversiones EB5, cada una de esas inversiones tiene que generar 10 puestos de empleo. Ujú. Entonces, el proceso que estamos hablando de solicitud, ¿no? Una vez que se tenga el proyecto, se tiene que hacer la solicitud a inmigración. Esta solicitud es rápida, ¿no? Inmigración aprueba y se le da al inversionista una residencia temporal por 2 años, Ok, ¿ya? Esta condición está sujeta a que la inversión se mantenga en el proyecto y que también se mantengan los 10 puestos de empleo. A los 2 años, cuando ya se revisó el proyecto y dice, ok, el proyecto sigue caminando, la inversión sigue ahí, el proyecto está generando 10 puestos de empleo para ese inversionista B5, entonces se hace la remoción de condición y se quita la temporalidad para pasar a ser ya un residente permanente de los Estados Unidos. Y en ese momento, incluso el cliente puede retirar su inversión del proyecto, ¿no? Si es que lo desea conveniente, ¿ya? ok. Ahora, la inversión siempre es una inversión de riesgo, ¿ya? Tiene que estar considerada como inversión de riesgo,
¿Por qué? Porque esa es la condición que pone inmigración para poder emitir una residencia EB5, ¿no? Perfecto. ¿Cómo y cuándo se paga la inversión y si se puede pagar a plazos? En este punto hay varias dudas al respecto, siempre me preguntan y me dicen cómo es el proceso de traer tal cantidad de dinero desde el exterior para acá, para Estados Unidos, y hacer este tipo de transferencia, cómo se hace. Me han preguntado si se puede hacer a cuotas o por medio de un crédito de un banco. Todo este tipo de dudas, me gustaría que nos ayudaras, Aníbal, de pronto aclarándonos un poco. Sí, mira, la inversión generalmente se debe hacer en una sola transferencia del origen de los fondos, ¿no? Acá hay un tema muy importante, ¿ya? Que es el tema del lavado de activos. Y es un tema donde inmigración pone el ojo siempre encima. Entonces, todas las transacciones que se hagan tienen que ser bancarizadas, ¿no? Si una persona va a hacer una transferencia de fondos, dice, ok, voy a invertir $1 millón en este proyecto. Entonces, en el momento de que la inversión sea aprobada, ¿no? Se requiere hacer la transferencia de la inversión al developer. En ese momento, la transferencia tiene que salir de un banco de origen, ¿ya? Hacer un wire transfer, por ejemplo, del extranjero, y ese dinero tiene que aterrizar en la cuenta del developer. Ok, La ruta del dinero es muy importante porque acá no se trata de decir, no, yo tengo el dinero, lo puedo llevar en cash. No, no, no. En primer, no se puede pasar más de $10.000 en cash, ¿ya? exacto. Pero sí se revisa la ruta del dinero. Y ahí inmigración es muy acuciosa por el tema del lavado de activos, ¿no? Entonces, la inversión tiene que ser en una sola transferencia. Ahora, no se depende del developer si acepta un financiamiento directo, ¿no? Pero generalmente, y yo te lo digo por experiencia, ¿no? La inversión tiene que salir del bolsillo del inversionista, porque ese es Ok. el requisito que está pidiendo inmigración, es, te estoy dando un beneficio porque me estás trayendo un dinero Ujú. tuyo, ¿no? Que se va a arriesgar, ¿ya? Para que un proyecto camine, ¿no? Y si el proyecto no camina, pues se corre el riesgo de perder la inversión, Claro. ¿no? Esa es la Ujú. condición, esa es la condición de riesgo que existe. Buenísimo. En este caso también preguntan si hay algún cargo adicional, cobros adicionales. Estamos hablando de una inversión mínimo de $800.000, pero sabemos que en el proceso se generan unos honorarios por parte de un abogado de inmigración y todo este tema que obviamente genera costos adicionales. ¿Cuáles serían, Aníbal? Sí, existen diferentes costos, ¿ya? El proyecto, por ejemplo, tiene cargos administrativos, Ujú, ¿no? Eso depende del proyecto. ¿Ya? Los honorarios, por ejemplo, para tramitación de visas también tienen un costo, ¿no? Generalmente un costo de honorario para tramitar este tipo de visas está entre 20 y $25.000, ¿no? Los fees de los developers depende del tipo de inversión y depende si la inversión está aprobada ya o no, ¿no? En el caso, por ejemplo, de inversiones aprobadas, los fees pueden ser altos, ¿no? Depende ya del developer, ¿ya? ujú. Y eso aparte de los fees que cobra inmigración también, ¿no? El fee inicial de inmigración es exactamente 3.675 para la solicitud de la, de la residencia, ¿no? Ahora, tengamos en cuenta siempre que esto es un programa para inversionistas, como yo lo llamo, para inversionistas mayores, ¿no? Gente que tiene la capacidad de poner $1 millón en riesgo. Es decir, Ujú. ok, pongo $1 millón en riesgo y con eso voy a obtener mi residencia, ¿no? Entonces, los costos conexos que van con este proyecto ya dependen de los fees administrativos, de los fees que cobre el abogado de inmigración, ¿no? Y también de los fees de procesamiento que se cobren. Hay diferentes fees. Por eso siempre cuando uno entra a un tipo de inversión de este tipo, ¿no? Tiene que revisar al detalle cuáles son todos los costos que van inmersos, ¿no?
Porque un abogado de inmigración, por ejemplo, te puede decir, sí, te cobro $20.000 para hacerte para La solicitarte la residencia. visa, Ujú. ¿no? Pero ahí también va o tiene que ir adherido, ¿no? ¿Cuántos son los fees de inmigración? Claro. Entonces, todas esas cositas se tienen que saber, ¿no? Hay cargos adicionales. Exacto. En el momento en que un cliente nos contacta para esto, tú como profesional tienes conocimiento y aclaras desde el principio este tipo de costos adicionales Sí, para claro. que no lleguen sorpresas de, Sí, de sí, esto. nosotros cuando enviamos una propuesta, le enviamos al detalle hasta cuánto van a costar las traducciones, ¿no? Todo. Perfecto, buenísimo. Siempre hay que ser transparente ahí en ese sentido. Claro, por supuesto, es muy importante. La siguiente pregunta sería, ¿puedo utilizar un préstamo bancario para esta aplicación? Ya lo habíamos mencionado anteriormente y en realidad sí se puede, es posible, o sea, dentro del esquema es posible, pero no es recomendable, como tú lo acabas Mm. de indicar. Claro, es posible, pero el préstamo tiene que ir, por ejemplo, si yo soy una persona sujeta a crédito en mi país de origen, digo, ok, mira, ¿sabes qué? Voy al banco y le digo, voy a invertir allá $1.000.000, no lo quiero sacar de mi bolsillo. Entonces, si el banco te presta $1.000.000, perfecto, que lo mande a tu cuenta y de ahí tú lo inviertes en el proyecto EB5, ¿no? Perfecto. Bueno, y ya la siguiente sería, ¿qué sucede si mi solicitud EB5 es negada? ¿Es posible esto? ¿Cómo es el proceso? Como todo en inmigración, es posible, Sí. ¿ya? Es más, las decisiones de inmigración son netamente discrecionales, ¿no? Nunca sabes por qué te dicen sí y nunca sabes por qué te dicen no, Ujú. ¿ya? Entonces, ¿qué sucede cuando la solicitud de B5 es negada? Pues tienes toda la facultad de poder retirar tu inversión, ¿no? La inversión se retira así sea negada o sea aprobada. Ok. La inversión es temporal, no es una inversión que va a quedar en el tiempo, que ya simplemente yo puse el dinero y ya se quedó ahí. No, no, no. Uno invierte su dinero en una inversión EB5, hace el trámite, gana la residencia y en el momento que gana la residencia, pues agarra y dice, ok, ya me voy, retiro mi dinero, ya mi propósito fue cumplido, ¿no? Si te niegan la solicitud EB5 también, ok, retiro mi inversión y me voy, ¿no? ¿Y la retiran totalmente? O sea, ¿hay algún costo que de pronto te disminuya Y la inversión? no, la inversión siempre se retira, porque es una inversión de riesgo, ¿ya? Ok. Entonces siempre la retiras completa, ¿no? Ahora siempre tienes que ver también qué condiciones te pone el proyecto, ¿ya? Ujú. Porque no todos los proyectos te ponen las mismas condiciones. Hay proyectos que te ponen ciertos cargos administrativos, si es que te niegan Por ejemplo, ¿qué pasaría si te niegan la visa EB5, no por un tema de inversión, sino por un tema personal? Pues tienes algún tipo de background criminal en tu país, ¿no? El origen de los fondos no son claros, etcétera. Ujú. Entonces, me imagino que los proyectos deben tener ciertas penalidades también, ¿no? Ok. ¿En qué momento se reembolsa la inversión, dado el caso anterior, que por cualquier motivo se rechace? Obviamente no te van a decir la razón, pero ¿en qué momento se te devuelve tu dinero? Porque de pronto a veces los inversionistas tienen su dinero y entre más tiempo les dure, de pronto en estas cuentas o en este proceso, están perdiendo por otro lado de hacer otra inversión o su dinero está quieto en este proceso. Sí. El reembolso es automático, o sea, si tú, por ejemplo, perdiste la posibilidad de obtener la visa B5, tienes toda la facultad de retirar tu dinero, Ok. ¿no? Ya, es automático. Igual, cuando ganas la residencia, también dices, ok, ya gané mi residencia, ya no voy a seguir más en este proyecto, deme mi dinero, ¿no? Entonces, ya ahí las condiciones son las condiciones que te ponga el proyecto, ¿no? El proyecto te dice, ok, te voy a dar una rentabilidad de tanto durante tal tiempo, no te voy a dar rentabilidad, ¿no? Entonces, bajo las condiciones que tengas, tú puedes retirar tu capital, ¿no? Buenísimo, perfecto. Este es más o menos el panorama. No sé si Aníbal puedas darnos alguna información importante adicional, algo que para ti sea importante que las personas que
en un futuro vean este webinar, deban tener en cuenta para este proceso de solicitud? Sí, en primer lugar, o sea, cuando se trata de inversiones de este tipo, ¿no? Hay que revisar a fondo toda la inversión, ¿no? Hay que revisar a fondo cómo hacer la inversión, cuáles son las tarifas que me van a aplicar, porque siempre hay algunas tarifas que, quiera o no, a veces se pasan por alto, entonces uno no sabe y después dice, uy, no me dijeron que me iban a cobrar tanto, porque las tarifas cuando se trata de EB5 son altas. Ok, ¿Ya? La visa EB5 no es una visa económica, estamos hablando del VIP de las visas, ¿no? ¿Ya? Porque está dirigido también a inversionistas grandes, ¿no? $1 millón, o sea, cualquiera no te pone $1 millón, ¿no? claro, ¿Ya? Entonces, ese es uno, revisar bien. Dos, es hacerle seguimiento siempre al proyecto, ver la seriedad de las personas que están haciendo ese proyecto, ¿no? Por ejemplo, Carol es una realtor muy seria, ¿no? Nos hemos visto acá, nos hemos encontrado en Ecuador con clientes, siempre manejando así muy acuciosamente sus proyectos. Entonces, eso, a ella, por ejemplo, lo que me gusta a mí es que le gusta estudiar, ¿no? Y cuando a una persona le gusta estudiar, pues le gusta conocer a fondo cómo se mueve cada proyecto, cómo se mueve el tipo de inversión, etcétera. Entonces yo creo que ahí, por ejemplo, las personas que tienen en Carol un apoyo para revisar los proyectos inmobiliarios, los proyectos de desarrollo inmobiliario, pues van a tener, yo creo que la mejor información del mercado, ¿no? Y luego, siempre revisar en todo el proceso cómo se va a ir dando el proceso, ¿no? Cuáles son los tiempos y todo. Nosotros, por ejemplo, en nuestra oficina acostumbramos siempre a presentar en la propuesta cómo va a ir en el tiempo, caminando la propuesta en cada etapa y en cuánto el tiempo, el proceso. tiempo estimado que se va a dar en cada etapa, ¿no? Porque, y hablamos de tiempo estimado, y ojo, eso sí tiene que tener muy en claro, ¿ya? Porque inmigración siempre está cambiando los tiempos. Ok, Hoy día te puede decir, mira, el processing time es 3 meses y tú revisas mañana cuando vas a someter la aplicación y te dice, la aplicación está demorada 11 meses, ¿no? Entonces te tienes que supeditar al promedio. Ahora, eso es un promedio, no es el tiempo que ellos definen, ¿ah? ¿Ya? Ellos dicen tiempo aproximado, tiempo estimado, ¿no? Entonces, es eso. Lo otro que hay que considerar siempre es ok. la discrecionalidad de las autoridades, ¿no? Ujú. Ellos, si bien es cierto que los proyectos se tienen que armar de una manera profesional, tienen ciertos rangos ahí, hay ciertas variables legales, hay variables de negocios que hay que hacer, o sea, no es un proyecto simplemente que hay que hacer una aplicación, llenamos una forma y ya. No, hay que tener consideraciones legales para la forma y hay que tener consideraciones de negocios, que son importantes. Porque muchas veces nos centramos a veces en las consideraciones legales y dejamos de lado las consideraciones de negocios. Y ahí es donde perdemos a veces. O a Claro, veces se es algo concentran en que las va de la consideraciones. mano, Exacto. va marchando el uno con el otro, que se vea que lo legal avance, pero que al mismo tiempo el tema de estructura de empresa también vaya de la mano para que no se caiga ni Exacto. Te explico por qué. Porque nosotros, por ejemplo, hemos hecho proyectos, ¿no? Eh, eh, de inversión para USCIS, ¿no? Y en algunos casos, por ejemplo, nos han mandado un requerimiento de evidencia, ¿no? Y cuando nos han pedido un requerimiento de evidencia, te estoy hablando de los inicios de nosotros, ¿no? El requerimiento de evidencia, ellos te ponen por qué están requiriendo cada evidencia. Entonces tú vas aprendiendo también de ahí, porque ellos van Ah, cambiando, ¿ya? Pero cada requerimiento de evidencia en este tipo de visas de inversionistas, te estoy hablando de cartas de 5 o 6 hojas, ¿no? ¿Ya? Que hay que responder. Lo bueno de un requerimiento de evidencia es que ellos te dicen exactamente qué es lo que tú le tienes que presentar, ujú. ¿ya? Te están diciendo simplemente, ¿sabes qué? Dame esto y te apruebo la visa, ¿no? Y es muy ¿Ya? importante, Aníbal, ya para finalizar, ir llevando de la mano al cliente y aclararle el proceso, cómo va y cuánto falta y qué cambios han habido en el camino, porque es una situación también un poco de ansiedad
genera un poco de ansiedad. Emitir una solicitud de esta envergadura y no volver a saber qué pasó, es muy importante que tanto tú como yo, de la mano, estemos llevando al cliente con toda la información, todas las actualizaciones del proceso. Si cambió algún tiempo, inmediatamente avisárselo al cliente para que él tenga en cuenta que se va a prolongar un poco más por parte de inmigración. Todos los cambios que se van generando en el proceso es muy importante hacérselo saber al cliente para que esté al tanto de todo el proceso y no se genere esa ansiedad o se empiece a imaginar cosas que de pronto en sí no son y todo va muy bien. Sí, y sucede, porque estos procesos a veces se alargan, ¿no? Como te Exacto. digo, los tiempos son estimados, entonces por eso siempre se hablamos de tiempos estimados, nunca decimos, te vas a salir en 3 meses, pasan 4 meses, pasan 5 meses, entonces la gente se pone nerviosa, Claro. ¿no? Ujú. Eso, por eso dentro, por ejemplo, del contrato que nosotros hacemos está estipulado dentro de los derechos de nuestros clientes es a mantenerse informados, ¿no? Constantemente. Ustedes pueden llamar a la oficina, pueden llamarme a mí constantemente y se le mantiene informado. Sí, todavía estamos en situación de espera, esto ya está acá, ya salió, Es, ¿no? ahí es donde está la importancia de estar bien asesorado y bien acompañado y sobre todo en este tipo de procesos. Así es. Muchas gracias, Aníbal, por acompañarnos. Acá va a estar el código para mi contacto en el caso de que quieras más información. Obviamente, todas las personas que se interesan en este caso las manejo con Aníbal porque es la persona que me acompaña y es de mi entera confianza para hacer este tipo de proyectos. Como él lo mencionó, me ha acompañado en mis tours, sobre todo a Ecuador, que es donde más me enfoco, pero se puede para todo Latinoamérica y para todo inversionista extranjero, con algunas excepciones. Entonces, en el caso de que necesiten más información, tengan alguna duda, pueden escanear este código. Acá los lleva directo a mi WhatsApp y ahí vamos a tener un contacto directo sobre esto. Se puede programar también un Zoom con Aníbal ya personalizado de acuerdo a la necesidad específica del cliente. Aníbal es una persona que siempre está disponible, una duda, una asesoría, siempre está de la mano conmigo. Te agradezco por esto y gracias por acompañarnos. Cualquier duda acá por medio del QR también tienen mi contacto. Carol, discúlpame que te interrumpa. Jane, Claro, ¿cómo estás? ¿cómo estás? Bien, es que te mandé un mensaje por aquí, por el chat, Ok, eh, porque tengo una cliente en Ecuador precisamente. ok, Ella tiene su negocio en Ecuador. Ella actualmente exporta flores rosas a Santo Domingo. Ella quiere hacer lo mismo y traer su negocio aquí y quiere verificar cómo trayendo su negocio, qué visa, qué tengo que hacer para que ella pueda obtener su visa. por supuesto. Mira, Yane, te voy a pasar, yo tengo tu contacto, te voy a pasar el dato de Aníbal. Yo te lo súper recomiendo y empiezas a trabajar con él. Ok. Gracias por acompañarme, Yane, un placer. Oh, claro que sí, siempre. Abrazo, que estés bien. Bueno, gracias a todos y feliz noche. Gracias, Aníbal. Gracias. Buenas noches.